Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que ustedes estén viendo esta pequeña grabación. Esta es nuestra primera clase asincrónica y todos los lunes les compartiré una pequeña clase asincrónica donde trataremos de algunos temas de teatro, sobre teatro. Aún incluso las semanas que tengamos virtuales, no virtuales, o sea, presenciales, también les mandaré ese pequeño link. Espero que sean cortos y son pequeñas cápsulas de temas sobre teatro. Eh, Ahora comenzaremos con el texto y los escritores o los dramaturgos. eh, y así vamos a ir hablando poco a poco. Vamos a hablar sobre el vestuario, sobre los escenarios, los tipos de escenario. Vamos a hablar eh, sobre los personajes, sobre los distintos directores, sobre formas de actuar, sobre sistemas de interpretación. Vamos a ir tocando poco a poco por medio de este sistema, o sea, les voy a grabar pequeños cápsulas de teatro, ¿verdad? Y les voy a poner en la plataforma Moodle siempre una lectura sobre ello, que no es la del foro, o la de la pregunta semanal o la lectura semanal. Esas lecturas semanales que les voy a ir dando serán textos de distintos temas. Pueden ser literarios, pueden ser poéticos, pueden ser algún ensayo, puede ser de distintos temas según vayamos trabajando en la materia. Uh-huh. Pues entonces comienzo, voy a compartir la pantalla. Nuestro tema de ahora es sobre el texto eh, literario, sobre texto dramático. Déjeme ver si puedo ver la nueva diapositiva, que no se ve así, no sé. Tengo que recuperar eh, esto porque es que cuando... esto nada, pero bueno, va. Ok, hablaremos sobre el texto y la diferencia de un texto dramático con un texto literario. Esto es un tema simple, pero hay que hablarlo. Seguramente ustedes lo primero que hacen cuando ven un texto dramático, un texto de teatro, que todos han tenido alguna vez que leerlo, porque han pasado en bachillerato, y en bachillerato leemos teatro, ¿no? Encuentran distintas eh, puntos que caracterizan a un texto dramático, a diferencia de cualquier otro tipo de literatura, ¿verdad? Quizá lo primero que nos pueda llamar la atención son los diálogos, son los personajes, encuentras que en un principio hay un apéndice donde te cuentan los personajes que existen en la obra y te dan incluso alguna referencia de ellos. Esto no siempre es en todos los textos dramáticos, sobre todo ya en los textos contemporáneos, hablando de Beckett o hablando de obras más, de autores más después del siglo, ya en el siglo XX o la segunda mitad del siglo XX para acá, encontremos otro tipo de textos dramáticos, incluso que no son exactamente textos dramáticos, sino textos narrativos de distinta naturaleza que se han convertido en texto dramático. Pero bueno, hablemos del texto dramático clásico, ¿no? Entonces, primero encontramos personajes. Otra cosa que nos pueda llamar la atención es que el texto no está escrito continuo, ¿no? No es una narración continua, sino que está escrito a través de diálogos, por lo que encontramos eh, pues personajes, los nombres de los personajes y cápsulas a donde ellos hablan, ¿no? Ahí es otro segundo cambio, ¿no? Luego encontramos las acotaciones o las didascalias, que son pequeños textos a donde el autor marca ciertos datos que nos dan sobre la obra. ¿Qué datos? Bueno, pues nos puede contar actitudes de los personajes, nos puede contar en qué lugar estamos, nos puede contar, nos describe el espacio, ¿no? En el que está ocurriendo, en el que va a ocurrir la acción, nos puede contar ciertas circunstancias específicas. Va a depender del autor. Hay autores que, de hecho, eh, ya más cerca a nuestra época, en donde contaban en sus acotaciones, contaban eh, casi que todo, para y hacía un guión cinematográfico a donde podía poner datos
que eran casi que imposibles de seguir para teatro, porque podrían decirles, estamos en la casa tal y en la esquina de la casa se escucha un ratón que suena, ¿no? Entonces eso tal vez era más, es casi más narrativo que teatral, ¿no? ¿Por qué? Porque es más narrativo que teatral, porque lo teatral, que es la otra diferencia que encontramos aquí, va directamente a la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno cuando empieza a leer un texto de teatro, inmediatamente los personajes le empiezan a suceder cosas. Entonces eso, van directamente a la acción. Uh-huh. eh, a un personaje resulta que está en mitad del campo, porque te lo han descrito en las acotaciones, y en ese momento empieza a hablar con un campesino porque le acaban de disparar y empiezan a juntarse entre ellos dos, ¿no? Cosas. Entonces, directamente nos envuelve en una situación concreta y en una acción concreta. Por eso decimos que en un texto dramático, la fábula, la historia que se cuenta, son acontecimientos que van uno al otro encadenándose hasta llegar al final de la historia, ¿sí? Entonces, inmediato, rápido. Por tanto, la diferencia con otro tipo de texto narrativo, por ejemplo, una novela, en ella vas poco a poco describiéndose las situaciones, los lugares, los espacios. Tú tienes toda una descripción absoluta de la situación. En este caso, no. En el teatro, muchas veces uno, como si eres actor o actriz, pues te tocará ir escudriñando poco a poco los diálogos de tu personaje y en general toda la obra para ir descubriendo los datos de cada personaje. Eso es otra cosa, ¿no? Es más condensada la historia. No te describen directamente, tú vas descubriendo poco a poco cómo es cada uno, sus características personales, cómo hablan. Tú vas deduciendo según vas leyendo qué le pasa a cada personaje, cuál es la situación, cómo son cada uno de ellos, pero no hay una descripción amplia ni larga de cada uno, ¿no? Estas son como las descripciones más evidentes de un texto dramático a un texto no, un narrativo de otra naturaleza. Eh, Pueden estar escritos en prosa normal, es decir, o en nuestro lenguaje cotidiano, como también depende de la época de que hayas el texto y la época en la que estés estudiando o leyendo, puede estar escrito en verso, ¿no? Casi todo el teatro del siglo de oro español está escrito, del siglo de oro europeo está escrito en verso, ¿no? Pero también ahora hablar de este tipo de textos, los textos dramáticos tan cortos, porque como les decía al principio, ya el texto dramático puede convertirse, eh, puede haber con todo tipo de textos pueden ser transformados a través de las adaptaciones y de la dramaturgia a textos dramáticos. Entonces, bueno, estas es algo evidente, esto es algo que ustedes reconocen porque lo han leído, lo saben, ya saben que hay personajes, que hay diálogos, que hay separaciones, que hay acotaciones a donde te cuentan, eh, que te pueden contar el lugar, describir el lugar a donde está sucediendo la acción, o incluso te pueden decir datos específicos de la acción en sí, ¿no? Bueno, aquí les pongo unas cuantas imágenes teatrales que les pueden interesar. Este es bueno, es una obra, una película de Green Law, es preciosa, si tienen tiempo pueden buscarla, es una maravilla porque además van a ver un estilo específico de teatro. Eh, ya, imagínense, es teatro dentro del cine, que es una belleza porque observas ya dos tipos de actuación, ¿no? Una actuación que ellos están actuando como en esa época y la actuación de esos actores que son ahora contemporáneos actuando para nosotros en esta época, esa historia de esa época. Entonces, es una belleza, una maravilla y además los van a ubicar en una época teatral muy importante. Y además de ver cómo hay un sistema de interpretación, de ver cómo hay un tipo de teatro específico, el espacio escénico es muy lindo también, que es un corral de comedias muy específico, ¿no? En fin. Y ahora hablamos un poquito de los autores, de estos señores que han escrito esas obras. Y estos autores también va a haber un
un cambio en el tiempo de cómo se valora y cómo se toma en cuenta un autor o un dramaturgo. El- Todos sabemos que como textos dramáticos los primeros que encontramos son de la Grecia, ¿no? O sea, los textos clásicos griegos, Sófocles, Eurípides, eh, son los que encontraremos obras tal como las conocemos ahora. Ellos son los padres del teatro, de la tragedia, de la comedia. Son los que van a establecer cómo van a ser en realidad. O sea, de hecho, está Aristóteles, que tiene la poética donde habla sobre eso, cómo van a ser, cómo se debe escribir una tragedia, cómo se debe escribir una comedia. Y hay ciertos lineamientos de cómo se hace para ello, ¿no? Que, que hasta la fecha se mantienen, ¿no? Por lo general hay un planteamiento, un nudo, un planteamiento donde se plantea la historia, el nudo donde se desarrolla esa historia y la conclusión al final, pues a donde se resuelve ese conflicto, esa historia, esa fábula, ¿no? En ese momento, en esa época, en ese periodo, de que estamos hablando del autor, de los dramaturgos, eran mucha, tenían mucha consideración social, pública, ¿no? La gente eran como dioses, pues, o sea, los perseguían, los tenían, les pedían casi autógrafos, ¿no? No así, pero sí les consideraban en alta estima, porque eran los poetas que contaban historias de los grandes héroes y de las grandes fábulas, y de las grandes leyendas, de las que ellos se alimentaban su imaginario y su vida, ¿no? Y de hecho, en ese momento, pues el teatro también tiene un componente educativo, por decirlo así, eh, a adiestrar, digamos, de alguna manera a la sociedad, ¿no? Porque a través del teatro ellos descubrían que podía ser lo negativo, lo malo, ah, lo que los dioses juzgaban y el destino podía eh, llevarte a unas situaciones trágicas, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento, les digo, hay una gran consideración hacia los dramaturgos o autores o los poetas, ya que hablan de temas que a todos la sociedad le interesan, ¿no? El teatro en esa época era de mucha consideración social, eh, aparte de ser como que la vía de escape de la época, se realizaba pues en una época de vendimia, donde eran prácticamente grandes festivales teatrales. Esto va cambiando ya con el tiempo, pasa Roma, eh, y más bien vamos a encontrar un tipo de teatro más sobre la comedia, más el arlequín, el personaje más cómico y con menos consideración incluso. De hecho, los actores desde el primero, por ejemplo, en la Grecia, los actores son hombres libres que van y actúan porque quieren. En Roma no, en Roma son hombres que son esclavos, ¿no? Entonces eso cambia bastante las consideraciones del teatro en la sociedad, ¿no? Y los temas ya son más banales, ¿no? En cambio, en Grecia, pues encontramos un teatro culto, por decirlo de una manera. Por eso también Aristóteles considera que la tragedia es, es de mayor consideración incluso que la comedia, porque son temas universales humanos fundamentales, ¿no? Que no cambian y que transforman y proyectan al hombre en sí, ¿no? Bueno, y de esto de Roma nos pasamos a la Edad Media, una gran parte de la Edad Media, donde prácticamente está en manos de la iglesia todo, la lectura, la cultura, la educación, no todo el mundo lee, ¿no? Solo una, una parte de la pirámide social, ¿no? Nada más las partes más elevadas, ¿no? Y ellos, los religiosos. Entonces, ellos toman el teatro como forma de educación. Entonces, porque también hay, pero son temas religiosos y son todo para adiestrar religiosamente a las personas, ¿no? Entonces, el autor se difumina prácticamente, no tenemos unos grandes representantes, ¿no? Posteriormente,
Vamos a este siglo de oro, que es el que les comentaba hace un rato, y aquí el siglo de oro europeo es por eso es el siglo de oro, ¿no? En él encontramos representantes que les van a sonar a todos, como Molière, Shakespeare, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de Abarca, donde nuevamente el teatro revive, es aclamado, el público va hacia ellos, y los autores, estos autores no solamente muchas veces, no solo son autores, muchas veces también son directores, también, o sea, son multidisciplinarios, incluso algunos son actores también, ¿no? Eh, ahí se crea un espacio escénico. Claro, ¿no? En los anteriores también hay, pero en este vuelve a surgir el espacio escénico en las ciudades, ¿no? Y ahí eso hace que también vaya otro tipo de público. Y hay tanto tragedias como comedias en eso. Por último, vámonos más a nuestra época, más a nuestro tiempo, a partir de finales del siglo XIX, que entrando al XX, encontramos la primera reforma performativa del teatro, en donde eh, gracias a los avances tecnológicos, a las construcciones y demás, hay un cambio total del teatro, ¿no? Estoy hablando de la invención de la luz y, por tanto, darle una dimensionalidad distinta visualmente al teatro hace que se cambie el concepto del mismo, ¿no? Por lo que encontraremos nuevos autores, nuevos directores, nuevos conceptos. Ya el texto, el autor no necesariamente tiene que ser el director, se recupera la figura del director como un ente importante, ¿no? Encontramos a Appia, a Gordon Cray, a Meyerhold, que van a generar sistemas también de métodos de trabajo para con el actor. Y los textos, como les digo en esta ocasión, pues ya retoman escritores y dramaturgos que están escribiendo teatro para esa época, pero ya con una figura extra que es el director aparte, ¿no? Entonces ya es un proceso de puesta en escena que va a transformarse ya en esa época. Posteriormente hay otra reforma, la segunda reforma performativa, que es a donde encontramos ya a teóricos de los sistemas de interpretación, como puede ser Stanislavski, Grotowski, que le he puesto mal, no he escrito mal, buscando o Living Theatre. Bueno, de ellos ya hay un cambio absoluto, ¿no? Como les decía, ya, por ejemplo, estos señores no necesariamente tienen que tener un texto, pueden surgir desde el mismo ensayo del teatro, puede surgir un texto a través de las improvisaciones con los actores, puede ser un texto de poemas, puede ser textos agarrados de la Biblia, pueden ser textos de cuentos. Hay una transformación absoluta del concepto del texto literario, por tanto el autor ya no es la única figura que genera textos para ser representados. En fin, esto es un poco una idea general de cómo se ha ido transformando el teatro desde sus inicios, que ustedes más o menos lo habrán estudiado, hasta, digamos, que nuestro tiempo, ¿no? Y cómo los autores han ido transformándose también desde esa época hasta ahora. Nuestra pregunta, donde el foro va a ser de este día, de esta semana, ¿qué hace un director de teatro y qué hace un escritor? O también llamado dramaturgo. ¿Cuál es la diferencia, no? Lo hemos hablado ahorita un poco, pero bueno, ustedes indaguen un poquito y cuéntenme en ese foro, ¿de acuerdo? Y bueno, esto va a ser por hoy nuestra cápsula. La siguiente hablaremos de otro tema más de teatro. Espero que les guste. La separata habla sobre esto y si hay dudas, comentarios, pues nos vemos en clase y nos platicamos un poquito de ello. ¿Les parece? Ok, pues espero que les guste. Nos vemos.